Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano José Ramírez. Hoy yo quiero hablar acerca de la enfermedad debido a tanta tragedia en cuanto a este tema, cáncer, pandemias que están destruyendo a mucha gente porque han ignorado el resultado, el efecto glorioso de la cruz del Calvario, de la muerte del Señor, para comprar para nosotros no solamente salvación del alma, sino también sanidad divina, sanidad para nuestro cuerpo. La enfermedad es una realidad innegable en nuestro mundo y ella está presente entre nosotros desde el mismo momento de la caída en el Edén. Pero como es una realidad en nuestro mundo finito, ¿cómo debemos verla y cómo podemos enfrentarla? ¿Tenemos esperanza? Pues déjeme decirle que en Dios tenemos esperanza. Vayamos al origen y a la realidad de la enfermedad, pero vamos a hacerlo a la luz de la palabra de Dios. La Biblia presenta la enfermedad dentro del contexto de un mundo que está caído. Por eso, todo aquel que camine conforme a las corrientes de este mundo, lamentablemente está caído. Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La caída de Adán en pecado, en la desobediencia, trajo cosas terribles. Y quiero hablar de 3 puntos específicos. Primero, las consecuencias del pecado. Es que la enfermedad es vista como una de las realidades que entró al mundo como resultado del pecado y la consecuente maldición por causa del pecado y la desobediencia. Eso lo dice Pablo en Romanos 5:12, donde dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero debo aclarar que no toda enfermedad es directamente causada por un pecado personal, como en Juan 9:1-3, donde dice que al pasar Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento y los discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó, este o su padre, para que haya nacido ciego? Y el Señor le dijo: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hay enfermedades que Dios las permite para glorificar su nombre, porque si no creen por la fe, entonces creerán por las obras gloriosas de Dios. La Biblia muestra que la humanidad vive en un estado de deterioro físico, y eso lo dice el Salmo 38:3. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Hay una ley natural que se va cumpliendo en todo hombre, y es que día a día se va desgastando, se va deteriorando, se está cumpliendo como la segunda ley de la termodinámica en el cuerpo del ser humano. Lo segundo es la permisión divina. En ocasiones la enfermedad puede ser permitida por Dios como una forma de disciplina o de prueba. Deuteronomio 28:60-61 dice: y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no esté escrita en este libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seáis destruidos. La desobediencia y el pecado son una ofensa terrible contra Dios, y Dios la trata de una manera severa también, a menos que vayamos con arrepentimiento y busquemos a Jesucristo, que es el único que puede limpiarnos con su sangre y presentarnos al Padre como nuevas criaturas. En Job 2:7, la palabra narra ahí que Satanás afligió a Job con el permiso de Dios. Solo si Dios se lo permite, el enemigo puede tocar a un siervo, a un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque primera de Juan 5:18 dice que el que es de Dios, el maligno, no le toca. Sin embargo, el propósito de Dios al permitir, el sufrimiento siempre es para un bien mayor. Todas las cosas nos ayudan a bien, como la humillación para aprender y obedecer
sus estatutos. Pablo dice en Hebreos, por todo lo que el Señor Jesús padeció, aprendió la obediencia. El Salmo 119, 17 dice, haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Lo tercero, las enfermedades son como una señal de los últimos días. El mismo Señor Jesús predijo que las epidemias y las enfermedades o plagas serían parte de las señales de los últimos días. Lucas 21, 11, allí el Señor dijo, y habrá pestilencias. Eso lo dijo el Señor y tienen que haberlas. Pero la palabra también nos muestra la respuesta de Dios, que son la sanidad y el cuidado que Él tiene de nosotros. A pesar de la realidad de la enfermedad, la Biblia se centra fuertemente en el poder sanador de Dios y el llamado a cuidar de los enfermos. Y en este aspecto hay 4 puntos que debemos considerar. Primero, Dios como sanador. Uno de los nombres de Dios es Jehová Rafa, que significa el Señor que sana. Y esto revela su naturaleza sanadora. En Éxodo 15, 26 dice, yo soy Jehová, tu sanador. Segundo, la promesa de sanidad. En el Antiguo Testamento, la obediencia a la ley de Dios iba acompañada de la promesa de que Él los iba a librar de las enfermedades. Éxodo 23, 25 dice, yo quitaré toda enfermedad de medio de ti. Tercero, el Mesías sanador. La venida de Jesús fue la manifestación suprema del poder sanador de Dios. Isaías 53, 4 profetizó, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Jesús no solo sanó innumerables enfermos, véalo en Mateo 4, 23, 24 y Lucas 4, 40, sino que también dio a sus discípulos, a los que le seguían, la autoridad para hacer lo mismo que Él hizo. Mateo 10, 8 dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, dad de gracia lo que de gracia recibisteis. Cuarto, la sanidad a través de Cristo. La sanidad física y el perdón de los pecados están intrínsecamente ligados a la obra del Señor Jesús. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estemos muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis curados, fuisteis sanados. El Salmo 103, versículo 3 dice que Él es el quien perdona nuestras iniquidades y el que sana todas nuestras enfermedades, nuestras dolencias. En segundo lugar, tenemos la responsabilidad de la iglesia y el creyente. El Nuevo Testamento nos da pautas claras sobre cómo debemos responder a la enfermedad. Primero, oración y unción. Acá, la instrucción del Señor es orar con fe por los enfermos. Santiago 5, 14 y 15 dice, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Segundo, confesión. La confesión mutua de pecados y la oración uno por los otros se menciona en la Biblia como el camino hacia la sanidad. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Tercero, el cuidado personal. La Biblia ordena el cuidado de la salud, evitando los excesos como la glotonería y la embriaguez. Proverbios 23:20 dice, no estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne. Jesús dijo en Lucas 21:34, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonerías y embriaguez. El apóstol Pablo dice en Romanos 13:13, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras. Cuarto, el amor y servicio. El servicio a los enfermos es un acto directo de amor y de compasión, pues esto honra a Jesucristo mismo. Mateo 25:36, el Señor lo dio a entender y dijo, estuve enfermo y me visitaste. Óigame, cuando la sanidad física no llega,
Entonces la fe tiene que anclarse en una verdad más grande y encontramos tres cosas cuando tenemos que pasar por alguna enfermedad. Primero, tenemos consuelo en la aflicción. Esto es que incluso en medio de la enfermedad, Dios sustenta al creyente suavizando su lecho del dolor y ayudándolo a soportar esa prueba. El Salmo 41:3 dice: Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirá toda su cama en la enfermedad, y dando paz también y consuelo al que confía en Dios. Segunda de Corintios 1:3 y 4 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. También dice la palabra que la alegría del corazón constituye un buen remedio. Proverbios 17:22 dice: el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Segundo, el propósito redentor. Dios puede usar la enfermedad, porque Él es soberano, Él es sabio, y el sufrimiento para madurar la fe y acercarnos más a Él, aprendiendo a confiar en su fidelidad. El Salmo 119:75 dice: Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligisteis. Dios le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Y no estoy hablando con esto de hacerle un pedestal de honor a la enfermedad. Simplemente es que tenemos que confiar en el Señor en todo momento. Pablo dijo que en todo, cualquiera haya sido su situación, él había aprendido a confiar en Dios, en la sanidad, en la enfermedad, en la persecución, en la libertad, en la abundancia, en la escasez. Tercero, la esperanza de la nueva creación. Oiga bien esto, la promesa final y definitiva de la Biblia no es solo la sanidad en esta vida, la sanidad del cuerpo, sino de un futuro donde la enfermedad será eliminada por completo y para siempre. Nunca más la volveremos a ver. Apocalipsis 21:4 ahí dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y gloria a Dios, porque así como la enfermedad es una realidad en nuestro mundo, también la sanidad y los milagros son unas claras manifestaciones de Dios para demostrar el poder del Evangelio. Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios. Los milagros fortalecen la fe, pero a la vez glorifican a Dios. Miren, la enfermedad es una realidad que está presente y latente en el mundo, pero también he visto a lo largo de mi ministerio como el Señor ha sanado todo tipo de enfermedades, muchas de esas enfermedades incurables para la ciencia médica, como el cáncer con metástasis, el SIDA. Incluso yo vi un leproso que fue sanado ante mis ojos, luego de que yo hice una oración por los enfermos, y yo vi ante mis ojos cómo el Señor limpió su cuerpo. He visto sillas de ruedas quedar solas en unas campañas donde he ido a predicar, y donde predican muchos siervos de Dios, y toda clase de obra portentosa del Espíritu Santo para exaltar a Jesucristo, no al predicador, no al que ora, no a la gente. Véalo usted mismo en mi canal de YouTube y verá la cantidad de demostración del Espíritu y de poder que Dios manifiesta allí. Cuando se honra a Dios, cuando es el nombre de Jesucristo el que es exaltado, y donde se predica con amor y compasión, ceñidos a la palabra de Dios. Demonios de enfermedades he visto salir berreando ante el poder del Espíritu Santo y el nombre de Jesús, en el poder de su palabra. Lo he visto
El mismo Cristo que llevó la maldición del pecado en su cuerpo también llevó la maldición de la enfermedad. Y nosotros podemos decir hoy que por sus llagas fuimos curados. La sanidad divina es una de las señales que deben seguir a la iglesia de Jesucristo. Nicodemo le dijo a Jesús: Maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. El reino de Dios no consiste en palabreríos, ni en babosadas, ni en show, ni en circo, sino en poder. Jesús lo dijo en Juan 10:37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Y en Juan 10:5 Jesús dijo: las obras que hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pregunto entonces, ¿dónde están las obras de un evangelio de poder? ¿Dónde están las manifestaciones y la demostración del Espíritu Santo y de poder del que habló el apóstol Pablo? Hoy tenemos en la iglesia una crisis en cuanto a la manifestación del poder del reino de Dios. Y no es que se le haya acabado al Señor el poder para sanar a los enfermos y hacer milagros, sino que se le han acabado los Elías, los Moisés, los Pablo. Y claro, que casi nadie quiere entrar en esa nómina, porque para eso hay que pagar un precio que pocos están dispuestos a pagar. Para esto hay que perderlo todo para ganarlo todo. Hay que entregarlo todo a Dios, renunciar a todo para poder caminar con el Señor. Las manifestaciones públicas del poder de Dios no son una obra de magia, sino que son el resultado de la vida consagrada del hombre y de la mujer de Dios, de una profunda oración y de frecuentes ayunos, hermanos, porque hay enfermedad y hay demonios que no salen sino con oración y ayuno. Es haber rechazado las ofertas de este evangelio moderno, plástico, de pura apariencia y mensajes motivacionales que los empujan a una vida materialista y hedónica, que los aleja de la verdadera senda que Jesucristo nos dejó para que llegáramos al cielo. En resumen, podemos concluir que la enfermedad es una batalla que enfrentamos con fe diariamente, con oración, con cuidado y sobre todo con el conocimiento que nuestro Señor Jesucristo, que es el sanador eterno, ya ha vencido a la muerte y pronto va a establecer un mundo en donde el dolor ya no existirá y la muerte jamás, ni la enfermedad volverá a tocarnos. Dios le bendiga hoy, mañana y siempre. Es tiempo de volvernos al Señor y que la iglesia entienda el compromiso que tenemos de manifestar al Señor no solo dentro de las cuatro paredes del templo, sino saliendo, yendo a las cárceles, a las calles, a las plazas, ir a los trenes, a los aeropuertos, a los lugares de concurrencia, ir a los hospitales. Hoy los cristianos se olvidaron de este llamado que el Señor hizo. Estuve enfermo y me visitaste. La única manera que los cristianos vayan hoy al hospital es cuando están enfermos, para ser un número más de aquellos que sufren la tragedia de una enfermedad. Así que, hermanos queridos, la palabra de Dios dice: el justo por su fe vivirá. La Biblia dice: no moriré, sino que viviré para contar la obra de mi Dios, y que mi vida está escondida con Cristo en Dios. Pero para eso tienes que esconder tu vida en Cristo. Para eso tienes que vivir como vivió Cristo. Y no estoy diciendo que la ciencia médica es mala. Estoy diciendo que la palabra de Dios nos ofrece ese privilegio, nos da esa promesa de sanidad divina. Lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. Bendito sea el Señor. Dios te bendiga. Acuérdate que el Señor está a la puerta. Tienes derecho no solamente al Salvador, sino también al Sanador. Shalom.